Es una paradoja de la vida moderna que resulta casi cómica. Bueno, si no fuera tan trágica, claro. Un Estado invierte billones, o sea, billones en su sistema de salud año tras año. Ujú. Plata que sale de los impuestos de todos. Exacto. Se anuncian unos presupuestos históricos, se inauguran alas enormes de hospitales y siempre se habla de coberturas que pues rozan el 100% en el papel. Y sin embargo, las salas de urgencia siguen totalmente colapsadas. Sí, las deudas de las clínicas se acumulan y se acumulan. Y la población sigue enfermando de cosas que en teoría ya deberían estar superadas. A ver, es como construir un rascacielos gigantesco de 50 pisos sobre un pantano. Claro, el terreno cede. Y cuando el edificio empieza a hundirse y las paredes se llenan de grietas, pues la gran solución de los ingenieros es simplemente comprar más pintura para tapar las grietas. Es una locura cuando lo pones así. Suena a locura, totalmente. Pero hay argumentos muy sólidos que indican que eso es precisamente lo que ocurre con la gestión de la salud pública hoy en día. Bien, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente revelador. Así es un documento que no tiene desperdicio. Se trata de un ensayo analítico titulado Sin reforma estructural, la crisis será eterna. Esto fue escrito por el médico Jorge Augusto Miranda Cadavid de la Universidad Nacional de Colombia. Y la misión en esta inmersión profunda es bastante clara. Sí, es descifrar esa arquitectura fallida. Exacto. Descifrar la arquitectura del sistema actual y entender qué significa realmente, o sea, en la práctica, una transformación estructural. Queremos ir mucho más allá del ruido de las redes y de los debates superficiales de los noticieros, pues para entender los engranajes ocultos de esta crisis. Lo fascinante aquí es que el autor nos exige, desde la primera línea, cambiar completamente el lente con el que miramos el problema. El texto deja clarísimo que el objetivo de este análisis no es buscar, digamos, villanos de caricatura ni culpables individuales. O sea, no se trata de señalar a un médico malo o a un director de clínica perverso. Para nada. No se trata de apuntar con el dedo a nadie en particular. Se trata de entender los incentivos. El documento plantea que el sistema de salud actual opera bajo una lógica de mercado sumamente específica. Ajá. ¿Y cómo funciona esa lógica exactamente? Bueno, es un entorno donde la rentabilidad de ciertos actores prima sistemáticamente sobre el bienestar humano. Bajo esta óptica, pues, la crisis que vemos a diario no es un accidente operativo. O sea, el diseño actual produce resultados deficientes y exclusión de forma natural. Sugerir que el sistema no está roto, sino que está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Suena fuerte, pero esa es la tesis central. Está programado para eso. Pero si aceptamos que esa estructura base está fallando por diseño, pues surge una pregunta evidente. ¿Por qué los intentos públicos de salvarlo o mejorarlo nunca parecen funcionar? Esa es la pregunta del millón. El documento entra de lleno a examinar las soluciones que se proponen en la esfera política, y creo que es fundamental reportar imparcialmente lo que argumenta el autor sobre esto. Por ejemplo, el texto menciona propuestas recientes de figuras como la senadora Paloma Valencia y el político Juan Daniel Oviedo. Sí, que han estado muy activos en ese debate. Claro, y ellos han sugerido que la solución pasa por aumentar el número de citas médicas o reducir las listas de espera. Pero el autor afirma categóricamente que estas son solo medidas paliativas. Son la pintura sobre la grieta del rascacielos que mencionabas al principio. Exactamente, porque ignoran la causa raíz del hundimiento. El análisis del autor es implacable en ese sentido, la verdad. Argumenta que aumentar las citas es una solución mecánica para un problema que es orgánico. Y luego, bueno, el documento aborda la otra gran solución popular, que suele ser la respuesta automática ante cualquier crisis estatal. Inyectar cantidades masivas de plata. Exacto. Inyectar dinero a ciegas. El ensayo cita explícitamente las sugerencias de inyección de capital defendidas por figuras como Abelardo de la Esprilla y, nuevamente, Paloma Valencia. Ya. ¿Y qué dice el autor sobre meterle más presupuesto? Pues advierte de manera muy contundente que hacer esto, sin modificar la estructura del sistema, es un desperdicio absoluto de los recursos públicos. El autor señala que 9 o 10 billones de pesos pueden desaparecer en un parpadeo. ¡Wow! 9 o 10 billones, eso es muchísimo dinero. Es una cantidad absurda, sí,
pero desaparecen rápido si se inyectan en un sistema que es inherentemente ineficiente. Y aquí hace una distinción vital que cambia toda la conversación. ¿Sobre la corrupción? Sí, la corrupción, en este contexto específico, no es simplemente una anomalía impredecible o, digamos, el producto de un par de manzanas podridas. El autor argumenta que es el resultado directo de una fragmentación deliberada del sistema. O sea, está diseñado para que no haya control. Exacto. Una profunda falta de control que permite desviar esos fondos sistemáticamente. Claro. A ver, si se tiene un balde lleno de agujeros, pues echarle más agua a presión no va a solucionar la fuga. Para nada. Solo va a hacer que el agua se desperdicie mucho más rápido. Totalmente. Y esto nos lleva a un mecanismo que el texto desmenuza y que personalmente me parece crucial para entender cómo se fuga ese dinero o cómo se niega el servicio. Hablo de la famosa selección de riesgos que hacen las aseguradoras. Uf, ese es un tema crítico en el ensayo. El documento lo menciona mucho, pero para quienes nos escuchan, ¿cómo funciona realmente eso en el día a día? Porque las aseguradoras no pueden, no sé, simplemente colgar un cartel en la puerta que diga no se aceptan enfermos crónicos. Tienes toda la razón. No es tan explícito, y ahí radica la perversidad del mecanismo que describe el texto. El modelo de aseguramiento actual se basa en la lógica de buscar poblaciones sanas. Claro, el negocio es que la gente no use el servicio. Exacto. Como estas entidades operan bajo incentivos de mercado para maximizar ganancias, pues su afiliado ideal es un adulto joven, sano, que paga su aporte mensual sagradamente y nunca pisa una clínica. El cliente perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando aparece un paciente crónico? Digamos, alguien con una enfermedad huérfana o un paciente con cáncer que requiere tratamientos multimillonarios. Ese paciente, bajo esta lógica, representa una pérdida financiera directa. ¿Y cómo lo evitan si no pueden rechazarlo en la puerta? Según el autor, la forma de evitar a esos pacientes costosos no es rechazándolos abiertamente, sino creando un laberinto gigante de barreras administrativas. Ah, los famosos trámites interminables. Exacto. Autorizaciones que tardan meses, medicamentos que nunca llegan a la farmacia o la necesidad extrema de interponer acciones legales y tutelas solo para recibir atención básica. Es una estrategia de desgaste. O sea, cansan al paciente para que se rinda. Tal cual. Y eso termina generando una inequidad estructural brutal, donde el paciente desiste o, peor aún, su salud se deteriora gravemente mientras espera la aprobación de un papel. Es terrible. Para hacer este tema de los incentivos financieros un poco más digerible, especialmente lo que el documento llama el modelo de pago por evento, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Pensemos en un mecánico de automóviles, que opera bajo este mismo esquema de pago por evento. Este mecánico gana dinero única y exclusivamente cada vez que realiza una reparación específica, ¿cierto? Cobra por pieza arreglada. Exacto. Si lo pensamos fríamente, su incentivo económico real, la forma en que paga su hipoteca, es que el vehículo se siga averiando. Gana una fortuna si el radiador falla un martes, los frenos colapsan el jueves y, no sé, la transmisión se rompe el mes siguiente. Un negocio redondo para el mecánico. Total. No tiene absolutamente ningún incentivo financiero para hacer un mantenimiento preventivo integral que deje el vehículo funcionando a la perfección por años. Llevando esto al documento, ¿qué significa esta lógica para la calidad real de la atención médica? Es una analogía muy interesante para entender la dinámica transaccional. Sin embargo, el documento nos muestra que en el sector salud el panorama es aún más complejo y mucho más oscuro. Claro, porque un carro no siente dolor. Exacto. A diferencia de un automóvil, el paciente es un ser humano que siente dolor, que está asustado y que se enfrenta a una enorme asimetría de información. O sea, el paciente no sabe realmente si necesita esa cirugía o ese examen tan complejo. Confía a ciegas. Así es. Lo que el autor argumenta es que, bajo la lógica del pago por evento, los prestadores de servicios facturan más cuando realizan más procedimientos. Esto incentiva directamente el sobrecosto. Hacer por hacer. Literalmente. Hacer más intervenciones, pedir más exámenes repetidos, no garantiza una mayor calidad de salud, solo garantiza una mayor facturación para la clínica a fin de mes. Claro, y por eso el texto sostiene que la famosa cobertura universal se convierte en una ilusión, ¿no? Una simple cifra en el papel. Exactamente.
De nada sirve decir que toda la población está afiliada si el acceso real está minado por barreras administrativas para frenar gastos, mientras por otro lado se fomenta el sobrecosto en procedimientos innecesarios. Es un doble juego muy perverso. La conclusión del autor sobre esto es que intentar gestionar mejor esta crisis es un error conceptual inmenso. Las bases mismas del sistema están orientadas hacia el lado equivocado. Entiendo el punto. Y la verdad marca una diferencia abismal. Entonces, nos enfrentamos a una paradoja monumental. Si los incentivos económicos actuales premian la enfermedad, la repetición de procedimientos y la ineficiencia general, pues ¿cómo se le da la vuelta a eso? Ese es el gran reto. ¿Cómo se logra convencer a la junta directiva de un hospital de que su mayor rentabilidad debe provenir de mantener las camas vacías y a la gente sana en sus casas? Esto nos adentra en las propuestas concretas del autor para rediseñar la estructura. Y ese es el corazón de la transformación que propone el ensayo. La respuesta del autor a esa paradoja es la implementación de lo que se denomina pagos prospectivos. Es un cambio de paradigma radical. Pagos prospectivos. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Significa que el dinero debe seguir al paciente sano, no al evento de la enfermedad. En lugar de pagar por cada jeringa, cada noche de hospitalización o, digamos, cada cirugía de forma individual, se asigna un presupuesto global basado en la población que tienen a cargo. Ah, ya entiendo. Les dan un presupuesto fijo por mantener a un grupo de personas. Exacto. Si una red de atención logra mantener a su comunidad saludable, controlando la hipertensión, preveniendo la diabetes, evitando que la gente llegue a urgencias a las 3 de la mañana, pues la red obtiene mejores resultados financieros con ese presupuesto asignado. ¿Se premia la eficiencia real? Se premian los resultados clínicos reales, no el volumen de facturación por destajo. Pero espera un momento, aquí me voy a poner en el papel de abogada del diablo. Si a una clínica le pagan un monto fijo por adelantado para cuidar de una población, ¿no existe el riesgo inmenso de que su nuevo incentivo sea simplemente negar servicios, no hacer exámenes y ahorrarse toda esa plata presupuestada? Es una duda muy válida. Y de hecho, es el temor clásico frente a este modelo en todo el mundo. Porque la avaricia corporativa sigue ahí, ¿no? Claro. Pero el autor es muy claro en que el rediseño estructural no funciona de forma aislada. Ese pago prospectivo tiene que estar atado a indicadores estrictos de resultados en salud y, sobre todo, a una vigilancia férrea del Estado. O sea, si se guardan la plata pero la gente se muere, hay penalidades. Exactamente. Además, la lógica financiera a mediano plazo se impone por sí sola. Piénsalo así. Si una red de salud decide no tratar a un paciente diabético hoy para ahorrarse unos pesos en pastillas, ese mismo paciente va a llegar en 6 meses con insuficiencia renal. Requiriendo diálisis. Diálisis, cuidados intensivos, cirugías complejas, y esos costos gigantescos van a quebrar el presupuesto fijo de esa misma red. Por pura supervivencia financiera, el sistema se ve obligado a invertir masivamente en prevención. Claro, prevenir se vuelve literalmente el negocio más rentable. Y eso conecta directamente con otra de las grandes propuestas del texto, que es hacer de la atención primaria el eje absoluto de todo. Totalmente. Es el pilar fundamental. Hoy en día, parece que el sistema se sienta pasivamente en la clínica a esperar a que alguien se enferme gravemente para poder reaccionar. El autor propone enviar equipos de salud directamente a los hogares, a los barrios, para identificar riesgos, digamos, mucho antes de que se conviertan en patologías severas. Esa es la clave. Detectar un cáncer en etapa temprana o controlar una prediabetes cuesta una mínima fracción de lo que cuesta un tratamiento paliativo avanzado en cuidados intensivos. La prevención no solo es más humana, es infinitamente más económica. Y para lograr esto, el documento detalla acciones operativas que son absolutamente indispensables. Por ejemplo, propone eliminar la intermediación financiera que mencionamos antes, creando un fondo único de recaudo. Un solo pozo de dinero para evitar que se desvíe. Exacto. Para evitar que los recursos se estanquen en cuentas privadas. Asimismo, exige la creación de redes integrales de servicios que compartan información de manera fluida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor introduce el concepto de la interoperabilidad de datos absoluta. Un tema que parece técnico, pero afecta a todo el mundo. A todos. Y cualquiera que haya tenido que cargar con una carpeta física gigante llena de radiografías y fotocopias de historias clínicas en un bus, yendo de un especialista a otro en la otra punta de la ciudad,
sabe exactamente el calvario que describe el documento. Es agotador y humillante para el paciente. Es como ser cliente de un banco gigantesco y descubrir que cada vez que visitas una sucursal en otra ciudad, te toca volver a presentar la cédula de identidad, llevar referencias personales, demostrar ingresos y abrir una cuenta desde cero, pues simplemente porque la sede norte se niega a compartir información con la sede sur. En plena era digital, mantener la información médica secuestrada en islas independientes es algo inaceptable. Es inaceptable y fomenta la corrupción a niveles altísimos. El autor subraya que la historia clínica de un individuo debe estar disponible al instante, en una pantalla, en cualquier punto de atención del país. Debería ser un derecho básico. Total. Esa falta de interoperabilidad actual no es solo ineficiencia tecnológica, ojo, es el caldo de cultivo ideal para el fraude. Al no haber información compartida, se facilitan muchísimo los cobros injustificados y la repetición innecesaria de exámenes muy costosos. Exámenes que además a veces son dolorosos para el paciente y que alguien finalmente termina pagando. Y para frenar esto de raíz, el texto propone una herramienta fascinante: la automatización de la auditoría de cuentas médicas utilizando inteligencia artificial. Ah, wow. ¿Inteligencia artificial auditando facturas del sistema de salud en tiempo real? En milisegundos. Esto permitiría rastrear cada peso del sistema en tiempo real, identificando anomalías, sobrefacturaciones o cobros duplicados casi de inmediato. Eso no es solo una actualización tecnológica genial, es una amenaza estructural gigantesca para quienes se lucran de la opacidad del sistema. Y supongo que, la tecnología para hacer eso ya la tenemos en los bolsillos hoy en día, no es ciencia ficción. Efectivamente. No es el futuro lejano. La capacidad de procesamiento y los algoritmos ya existen y se usan en los bancos. El autor es enfático al señalar que el único obstáculo real para implementar esta transparencia obligatoria es la falta de voluntad política. Claro, quienes se benefician del caos no quieren que haya luz. Todo esto, añade el texto, debe estar acompañado obligatoriamente de la dignificación del talento humano. Los médicos, enfermeras y todo el personal de apoyo necesitan contratos estables y salarios justos. No se puede exigir calidad si el personal está agotado y mal pagado. No se puede sostener un sistema de alta calidad sobre la precarización laboral de quienes lo operan a diario. Y aquí el documento cita a Albert Einstein para ilustrar este punto muerto en el que estamos. ¿Qué dice la cita? Que obtener resultados distintos requiere acciones distintas. Mantener los mismos incentivos de mercado, la misma fragmentación, y esperar que de repente por arte de magia el sistema se vuelva equitativo y eficiente es la definición misma de locura. Esa referencia de Einstein enmarca muy bien el problema de fondo. Pero, ¿sabes? Hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza con todo esto. A ver, dime. Supongamos que logramos todo esto. Digamos que tenemos la inteligencia artificial auditando perfectamente, pagos prospectivos funcionando al 100, historias clínicas instantáneas en la nube y médicos con condiciones laborales envidiables. El escenario ideal. Sí, el sistema perfecto. Aún así, la gente va a salir de esa clínica de primer nivel, va a tomar el bus, va a volver a su entorno de todos los días y va a seguir enfermando si ese entorno es hostil o tóxico, ¿verdad? Y creo que esto nos obliga a salir un poco de las paredes del consultorio clínico y mirar hacia el territorio. Y ese es quizás el punto de inflexión más profundo de todo el análisis de Jorge Augusto Miranda Cadavid. El documento insiste, y es muy reiterativo en esto, en que la salud no ocurre en una sala de espera ni en un quirófano. Entonces, ¿dónde ocurre? La salud ocurre donde las personas viven, donde trabajan a diario y en la forma en que se alimentan. Factores como los niveles de ingresos, la pobreza estructural en los barrios y el acceso a la educación son determinantes sociales. Condicionan directamente si una persona va a estar sana o enferma antes de ver a un médico. Exactamente. Condicionan todo. Hay un dato en el texto, respaldado por el DANE, que de verdad dimensiona el desafío monumental que tiene la geografía en este tema. Más del 50% de los municipios tienen población en alta dispersión. Es una cifra tremenda. Hablamos de comunidades súper alejadas, separadas por ríos, por montañas, por selvas espesas y a menudo agravadas por dinámicas de desplazamiento forzado y violencia. Frente a esta realidad innegable, el autor afirma que llevar a un médico una vez al mes a un sitio remoto, en una lancha, solo para repartir un par de analgésicos, es inútil y altamente costoso. Es un pañito de agua tibia. La frase que utiliza el documento me pareció lapidaria. Dice que,
Bajo ese enfoque de visitas esporádicas, el sistema simplemente termina gestionando la miseria. ¡Wow! Y es que gestionar la miseria resume a la perfección el fracaso sistemático de una política pública que está totalmente desconectada del territorio. Entregarle unas pastillas para los parásitos a un niño que, esa misma tarde, va a volver a su casa a beber agua contaminada del río es un ciclo absurdo. No tiene ningún sentido lógico. Por eso el autor exige una estrategia distinta para la alta dispersión geográfica. Propone estructurar centros poblados estratégicos donde se concentren verdaderamente los servicios. En lugar de tener puestitos de salud vacíos en cada vereda. Exacto. Y que esos centros estén complementados con soluciones de transporte bimodal, o sea, ambulancias fluviales o aéreas y una infraestructura real de acceso. Espera, porque leyendo esta parte del documento sobre la infraestructura, a mí literalmente me vuela la cabeza. Porque si entiendo bien lo que propone, el autor está afirmando que un ingeniero civil que construye un acueducto rural está haciendo tanto o más por la salud pública que un cirujano operando en un quirófano. Así de profundo es el cambio de enfoque. Pero llegar al punto de afirmar que construir un acueducto o instalar unos paneles solares es, técnicamente hablando, una intervención médica. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta del autor es un rotundo sí. De hecho, el documento declara como un principio innegociable una frase hermosísima. Dice que el agua potable es la primera medicina. El agua potable es la primera medicina. Me encanta. Menciona explícitamente el impacto vital de la energía limpia, por ejemplo, mediante celdas fotovoltaicas, para asegurar las cadenas de frío de las vacunas y el saneamiento básico en zonas aislados. Sin electricidad no hay salud moderna. Invertir recursos públicos en un acueducto comunitario robusto es infinitamente más eficiente, en términos de salud humana y de economía a largo plazo, que pagar eternamente por miles y miles de tratamientos médicos derivados de infecciones gastrointestinales o cuadros severos de desnutrición infantil. Es pura lógica matemática y humana. Un sistema que cierra los ojos ante la falta de saneamiento básico está condenado a ser una simple fábrica de tratar infecciones que eran 100% evitables. Es un cambio de paradigma total. De repente, cuando lo analizas así, la salud deja de ser un asunto exclusivo de un ministerio o de un gremio de médicos de bata blanca. Se convierte en un asunto de diseño civil, de ingeniería, de urbanismo. Es que el rediseño estructural del que habla el ensayo exige una coordinación intersectorial absoluta. O sea, el Ministerio de Salud no puede operar en el vacío como si fuera una isla. Tiene que hablar con los demás ministerios. Tiene la obligación de articularse con vivienda, con educación y con agricultura para poder modificar esos determinantes sociales de los que hablábamos. Y ojo, el autor hace un llamado de atención bastante severo a las universidades y a la academia en general sobre esto. ¿Qué les dice a las universidades? Señala que las instituciones educativas deben dejar de ser teóricas y aportar proyectos que sean ejecutables, soluciones reales y sostenibles para las comunidades, en lugar de producir, y cito textualmente porque me pareció brillante, tantas tesis laureadas engaveteadas en sus bibliotecas. Una crítica fuerte a la academia de papel. El conocimiento científico tiene que materializarse obligatoriamente en el territorio para que sirva de algo. ¿Qué recorrido tan revelador hemos hecho por este documento? Al final, lo que este ensayo analítico nos está gritando es que la salud no es meramente un problema clínico o de recetar pastillas. Es un problema de diseño sistémico y, sobre todo, de incentivos. De hacia dónde fluye el dinero. Una verdadera reforma, como argumenta el autor, no pasa simplemente por cambiar el logotipo de las instituciones prestadoras o el nombre de las EPS en la ley. Pasa por redefinir por completo el equilibrio de poder artificial. Los prestadores, las clínicas, deben cambiar su modelo de negocios hacia la excelencia clínica preventiva. Y por supuesto, la ciudadanía debe convertirse en el centro real de todas las políticas y no ser vista como un simple cliente cautivo que factura. El texto cierra con una advertencia seria, muy seria. Sin este cambio estructural de raíz, el colapso, tanto financiero como social, es una certeza inminente. Es una bomba de tiempo. El diagnóstico es severo, sin duda, pero la hoja de ruta está planteada claramente. Queda claro que mientras el ecosistema financiero siga premiando la aparición de la enfermedad,
manteniendo la opacidad de los datos y aislando la medicina del entorno social, pues no habrá presupuesto en el mundo que alcance para estabilizar esta crisis. Y todo este análisis tan profundo nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para quienes nos escuchan hoy. Si la salud humana está tan intrínsecamente ligada a la infraestructura básica y a los determinantes sociales, como vimos con el agua potable, pues valdría la pena cuestionarse cuánto del entorno cotidiano propio está dictando silenciosamente nuestro futuro clínico. Es una excelente reflexión para llevarse a casa. Uno se pregunta sobre la calidad del aire que respiramos en el tráfico de la ciudad todos los días, el nivel de ruido constante que soportamos, la presencia o ausencia de redes de apoyo reales en nuestros vecindarios, o incluso la accesibilidad real a alimentos frescos y no ultraprocesados. Todo suma a la balanza. Todas estas variables estructurales están moldeando la salud pública mucho, pero mucho antes de que alguien sienta el primer síntoma y tenga que pisar la sala de urgencias de un hospital. Hace que uno se pregunte si la verdadera medicina del futuro no estará tanto en las estanterías de las farmacias, sino en cómo diseñamos las ciudades y las sociedades en las que habitamos. Seguiremos explorando y desempacando estos temas. Hasta la próxima inmersión profunda.